Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor asambleísta don Fernando Villavicencio, que está a punto de conectarse, me decían. Con él queremos tratar el tema de la comisión de fiscalización, cómo van a agilizar los juicios políticos, cuáles son los problemas que están encontrándose, porque hay que encontrar respuestas a lo que dice, por ejemplo, la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, hace un análisis de lo que ella siente que está pasando jurídicamente y en la fiscalización en el Ecuador. Tenemos un mensaje clarísimo. La lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo este engranaje. Ya la Fiscalía cumplió, la policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía, que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo, mientras que en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular porque la gente no tiene para comer, ahí sí reciben medidas relacionadas con la prisión preventiva. Ya vendrán los juristas a decir que la prisión preventiva es excepcional. Por supuesto que es excepcional y debe ser excepcional y aplicada precisamente en estos casos de corrupción, donde se están robando el dinero del pueblo. ¿Querían las cabezas? Ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad, sino para que respondan ante la justicia. Estamos nosotros dispuestos incluso a que nuestro cargo se encuentre a disposición. Que no venga ahora a decir te estás exponiendo a un juicio político por las acciones que estás tomando. Si es que tengo que enfrentar a un juicio político, bienvenido sea. Pero jamás mi cargo o la permanencia en él se va a ver supeditado a permitir que se sigan robando el dinero de los ecuatorianos. Nosotros nos iremos con la frente en alto en el momento que tengamos que hacerlo, pero cumpliendo con lo que establece la ley y la Constitución. No nos vamos a detener. Bueno, esto dice la fiscal general del Estado y además haciendo alusión a la posibilidad de lo que nos dice, ha tenido seguramente una, no sé si amenaza, pero le han dicho te pueden llevar a juicio político y ella dice que no. El doctor Gustavo Medina el día de ayer, frente al tratamiento de los temas de fiscalización, nos decía lo siguiente. Hay que seguir los juicios políticos, porque nadie que no sea la Asamblea puede terminar con el cargo del doctor Celi o del doctor Carrión, porque ellos son funcionarios sometidos a la potestad de control político. Ni siquiera puede destituirlos el propio Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente nominador, porque ese organismo, que desde luego en la conciencia nacional es también muy criticado, porque ese organismo no tiene potestad de control político sobre el Contralor y sobre el defensor del pueblo. La única solución para terminar con este problema es que la Asamblea asuma la responsabilidad cívica, la responsabilidad ética de terminar con estos problemas para dar paso a los nombramientos correspondientes. Bueno, esto decía el ex procurador general del Estado y expresidente de la Corte Nacional, de la Corte Suprema en esa época, ¿no? Estamos intentando conectarnos con alguien de la Comisión de Fiscalización. Algún problema ha habido con Fernando Villavicencio, pero queremos un poco, en virtud de lo que acabamos de escuchar, que nos comenten desde la Comisión de Fiscalización cuál puede ser el proceso, cuáles son las dificultades que están encontrando en este momento para definir, yo diría definir los temas, cómo se va a priorizar. Le decíamos a Fernando que, perdón,
Ya, está la doctora Cordero. La doctora Cordero, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Estábamos escuchando una primera versión de la fiscal general del Estado que dice que hay un momento dado en que ella también se siente como impotente, que no hay una respuesta en el tema de fiscalización y que si alguien quisiera ese puesto a través de un juicio político está abierto. Pero el doctor Gustavo Medina nos decía el día de ayer que no encontraba él jurídicamente un problema para tratar varios juicios al mismo tiempo. Doctora, bienvenida, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, nosotros abocamos conocimiento y calificamos el día de ayer el juicio político al excontralor Pablo Celi, presentado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Desde el día de hoy empiezan a decurrir los 15 días plazo para que tanto interpelante, es decir, Juan Cristóbal Lloret y los demás que se sumen al juicio, como el interpelado, el excontralor Pablo Celi, presenten sus pruebas de descargo. En ese sentido, en torno a su pregunta, no es factible, no es posible tramitar dos juicios al mismo tiempo. De hecho, la ley lo prohíbe así. El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su último inciso, establece que cuando el CAL envíe otro proceso a la Comisión de Fiscalización, la comisión abocará conocimiento cuando finalice el proceso que se encuentra tramitando. Esto da a entender, por supuesto, que no se pueden tramitar dos procesos. La ley orgánica, entonces, sí tiene previsto, usted nos dice el artículo 81. 81, último numeral, último inciso, dice textualmente: cuando el Consejo de Administración Legislativa remita un nuevo proceso a la Comisión de Fiscalización y ésta se encuentre tramitando algún proceso, abocará conocimiento del mismo cuando el primero haya finalizado. Abocar conocimiento y dar para los tiempos, y eso tampoco había como. Le pido, doctora Cordero, que le escuche al ex procurador, al señor doctor Gustavo Medina. Hay que seguir los juicios políticos, porque nadie que no sea la Asamblea puede terminar con el cargo del doctor Celi o del doctor Carrión, porque ellos son funcionarios sometidos a la potestad de control político. Ni siquiera puede destituirlos el propio Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente nominador, porque ese organismo, que desde luego en la conciencia nacional es también muy criticado, porque ese organismo no tiene potestad de control político sobre el Contralor y sobre el Defensor del Pueblo. La única solución para terminar con este problema es que la Asamblea asuma la responsabilidad cívica, la responsabilidad ética de terminar con estos problemas para dar paso a los nombramientos correspondientes. La asambleísta Ana Belén Cordero nos recuerda entonces, frente a esto, que el artículo 81, inciso final de la ley orgánica, dice que habrá que terminar primero. Doctora, entonces la comisión está un poco atada a que se resuelva un juicio y no podrá iniciar otro, con lo cual la fiscalización se ha entorpecido, doctora. No creería yo así, porque en realidad los plazos para culminar un proceso de juicio político son bastante cortos. No nos olvidemos que son 25 días para que nosotros, desde ayer, digamos, cuentan desde hoy, para que nosotros emitamos como Comisión de Fiscalización un informe y el Pleno de la Asamblea tome la decisión final respecto al excontralor Pablo Celi. Y enseguida se tratará el tema de el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. En realidad, lo que ha tomado tiempo este mes, que llevamos posesionados, desde el hecho de que por un trámite administrativo la Asamblea Nacional no nos ha remitido a la Comisión de Fiscalización, sino hasta el lunes anterior, los dos procesos para nosotros poder sustanciarlos.
Ese es el tema que ha entorpecido este mes de trabajo, pero nosotros inmediatamente que los recibimos emitimos un informe en torno al juicio político del exministro René Ortiz al Pleno de la Asamblea Nacional, que el día de hoy se va a conocer este informe a las 6:30 de la tarde, y nosotros nos permitimos sugerir al Pleno el archivo de este proceso sin perjuicio de que se pueda volver a presentar más adelante para dar prioridad al juicio político al excontralor Pablo Celis. Y el archivo, ¿no tiene también el archivo del juicio político al señor doctor René Ortiz, no tiene también la base de que se culminó con los plazos y no se avanzó, doctora? ¿Analizaron ustedes en la comisión eso? Sí. Efectivamente, nosotros recibimos este proceso, como le indicaba, el lunes de la semana pasada, y nosotros verificamos que el periodo de prueba venció el periodo de prueba entre que salió la asamblea anterior 14 y nos de mayo, posesionamos, ¿no? Nosotros. Efectivamente, nosotros nos posesionamos en la comisión el día 24, entonces el periodo de prueba estaba vencido cuando nos posesionamos ya, y en ese sentido, digamos, no podríamos nosotros seguir sustanciando este proceso así sin más, en virtud de que estaríamos violando un derecho a la defensa y un debido proceso, sin perjuicio de que pueda volverse a recoger las firmas para presentarse nuevamente un pedido de juicio político. ¿Qué era lo que se reflexionaba públicamente? Oiga, no designen nuevos interpelantes, sino que si esos nuevos interpelantes encuentran razones, tomen lo que estaba ya sustanciado y presenten un nuevo juicio político. Doctora Cordero, ¿usted siente que hay dificultades para la fiscalización, para ese trabajo que, por lo que se ve, es arduo? Va a ser la comisión que más trabajo tiene, porque hay pendiente tantas cosas, doctora. Efectivamente, de hecho es una comisión que sesiona de manera permanente, no como ocurría antes, que sesionaba solamente para temas puntuales cuando hay casos de fiscalización, que era, bueno, digamos, otro tipo de comisión. En este sentido, nosotros tenemos ya un ambicioso plan de fiscalización de aquí hasta diciembre que incluye más de 70 temas, y en este sentido, digamos, se está dando prioridad o se está haciendo una calendarización para poder tratar temas que son de prioridad o de interés nacional. Yo no veo dificultad en el sentido de que nosotros, primero como comisión, no todo es juicio político, ¿no? Claro, no todo es juicio político, a veces son pedidos de información donde se aclara en ese mismo pedido y no se necesita, digamos, llevar a juicio político porque se aclaran ciertos temas a la ciudadanía. Sin embargo, nosotros al interior de la comisión, aun cuando nos encontramos integrados por distintos partidos, somos 3 miembros de UNES, uno del Partido Social Cristiano, 2 independientes, uno de Pachacuti y yo que soy de Creos, en la mayoría de decisiones votamos de manera unánime y estamos trabajando bastante de la mano, porque eso es lo importante en pro del país, ¿no? ¿Usted sí cree que hemos hecho se han completado con éxito, ¿no? ¿Usted cree, doctora Ana Belén Cordero, que sí, que en esta comisión están funcionando y están actuando casi unánimemente? ¿Siente usted que la voluntad de fiscalizar están en todos los sectores de entonces? Yo creo que sí, porque hasta ahora nosotros los casos que hemos planteado para fiscalizar hemos tenido el apoyo de todos los integrantes de las distintas bancadas al interior de nuestra comisión. Solamente nos falta un representante, digamos, de la izquierda democrática, pero el resto hemos estado de acuerdo, hemos aprobado todos los temas de manera unánime, salvo, por ejemplo, la sesión anterior que yo tuve un reparo, y lo mismo el asambleísta Pedro Velasco, en torno a temas jurídico-técnicos que debían cuidarse al interior de los procesos, y por eso yo al menos me tuve que abstener. Pero en lo demás nosotros estamos de acuerdo en los temas de fondo y hemos votado de manera unánime, ¿no? Claro, el asambleísta Pedro Velasco incluso había hecho una propuesta sobre el tema del juicio. ¿Eso es lo que se presentará hoy en la tarde, doctora? Efectivamente, él elaboró el borrador del informe, apoyó en la elaboración del informe, que fue suscrito por todos los miembros de la comisión el día de ayer, y hoy se conocerá esto en el Pleno de la Asamblea como único punto, porque mañana se tratará el tema del veto a la ley de violencia digital, me parece, o del transporte. De transporte, sí. ¿Usted ha priorizado en estos 70, que claro, como usted misma la ha calificado, es un tema ambicioso, ¿no? Que pone un reto alto, una vara altísima? Ya no son la comisión de archivo, lo cual
uno dice, ya, ahí nomás ya hay un cambio. Pero ¿cuáles son a su criterio y como Ana Belén Cordero priorizará? ¿Qué es lo que usted quiere impulsar con mayor fuerza en la fiscalización, doctora? Sí, yo planteé un par de temas que ya me encuentro trabajando en ellos. Yo vengo del sector educativo, de la educación superior, y en ese sentido yo planteé la fiscalización de los recursos públicos entregados a las universidades emblemáticas, IAEN, Yachay, Universidad de las Artes, UNAE, IQIAM. Son universidades que han recibido bastantes recursos públicos, bastante inyección pública, y queremos medir el retorno de esa inversión pública. A mí me criticaba en su momento vía Twitter el expresidente Rafael Correa diciendo que no se puede medir el retorno de una inversión pública. ¿Cómo que no se puede medir? Se miden en distintos parámetros que en el sector privado, pero se miden en bienestar de la ciudadanía, y en el caso de educación superior se mide en tasa de ingreso, de retención, de graduación, dónde están colocándose los graduados, cuánto publican, cuántos se enlazan a través de planes de vinculación con la comunidad. ¿Cuántos están dando clases, trabajando? Claro. Efectivamente, dónde están sus graduados, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma de medir la inversión pública en temas de educación superior, y en eso estamos haciendo los pedidos de información. Las universidades emblemáticas en su mayoría han cumplido con esta entrega de información y estamos avanzando. También estoy en el área del tema aeronáutico, en el tema de la disolución de TAME y la concesión de frecuencias de la Dirección General de Aviación Civil. Estoy tras de ello, he pedido también bastante información a los distintos actores y estamos avanzando como Ana Belén Cordero al menos en ese tema, ¿no? Doctora, ¿usted diría entonces que si hay este momento mayor apertura para entregar la información? ¿Encuentra dificultades o a lo mejor se encuentra con algún informe de la Contraloría también de esta discutir y todo, que ya señale cosas de mal gasto en esas universidades emblemáticas? Y lo otro, que puede haber también dolo en el tema del manejo de las frecuencias aeronáuticas. En el tema de las universidades, de hecho, existe un informe de Contraloría, un examen especial que se hizo de Contraloría a la Universidad de IQIAM, donde revisaban el tema de los concursos para los docentes, y que algunos docentes que han ganado esos concursos no han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, yo me he permitido exigir a IQIAM que cumpla con lo establecido por Contraloría, y lo he hecho incluso con copia a CENESID y al Consejo de Educación Superior para que exijan el cumplimiento de este examen especial. Entiendo yo que IQIAM iba a tener elecciones de autoridades de esta semana. Esta es una universidad que está intervenida y tuvieron que suspenderlo por un tema de que no existía autorización del COE, pero más allá de la autorización del COE, el tema es que los profesores no están titularizados de manera legal o legítima porque no han cumplido los requisitos, ¿no? De hecho, tienen el examen especial de Contraloría y eso tiene que cumplirse, ¿no? Doctora, aquello de que, sin que se pueda caer en la xenofobia y eso, de que hay mucho personal y profesores que no cumplen los requisitos, que son especialmente cubanos, porque parece que más bien los profesores que han accedido, que han venido de Venezuela, cumplen los requisitos, pero esta homologación de títulos podría traernos activistas y no profesores. ¿Tiene usted alguna duda de eso? Bueno, yo en realidad, como usted dice, sin caer en la xenofobia, y uno es el tema técnico-jurídico y otras son las opiniones personales, ¿no? Yo desde la perspectiva técnico-jurídica, la nacionalidad de las personas o de los profesores es bastante irrelevante en torno a si cumplen o no cumplen requisitos, ¿no? Claro que existe esa apreciación desde la ciudadanía, que podrían venir a cumplir un rol de adoctrinamiento, de activismo ideológico, más que un rol de docencia, ¿no? Y eso, bueno, eso debe comprobarse con hechos antes de mirar únicamente el pasaporte, ¿no? Pero efectivamente de la información que yo he recibido, hay un gran porcentaje de profesores extranjeros provenientes de Venezuela y de Cuba en las plantas docentes de estas universidades emblemáticas, eso es cierto. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos haciendo un seguimiento y le comprometemos para un diálogo más amplio sobre los temas que usted misma va a promocionar o a promover al interior de la comisión. Muchísimas gracias a la doctora Ana Belén Cordero. Doctora, gracias. Encantada. Buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la doctora
Ana Belén Cordero, asambleísta, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! ¡Vacaciones en Cancún! ¡Me interesa! ¡Una tele de 55 pulgadas! ¡Me interesa! ¿Renovar todo el closet? ¡Obvio que me interesa! ¡Parrilla en los zapatos!